Gloria a Dios. Que bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la verdad que está viendo un culto de bendición y de gloria. Y la verdad, hermanos, que la iglesia de Caná se encuentra en un momento precioso. Estamos disfrutando de su presencia. La iglesia está con alegría y con gozo. Amén. Pero la Biblia enseña, su palabra dice, aprovechar bien los días, porque el tiempo es malo. Así que el tiempo bueno, aprovechalo, iglesia. Y más que nunca busca a Dios en el nombre de Jesús. Bueno, yo he predicado una palabra, compartí otro día con los jóvenes, y creo que, aunque tenía otra palabra, el Espíritu Santo me volvió a golpear, que la predicara. Y vamos a compartir su palabra. Voy a intentar expresarme lo mejor que pueda. Espero hacerlo bien. Esta palabra también la prediqué con Ramón, San Fernando, con el pastor de San Fernando. Y a mí me hizo mucho bien. Y espero hacerlo bien en el nombre de Jesús. Vamos a hablar de cómo vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Vale? Es una doctrina muy importante. Así que vamos a ver cómo vivir llenos del Espíritu. Amén. Su palabra se encuentra en Efesios 5:18 y dice así. Dice, no os embriaguéis con el vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Amén. Amén. Pablo escribe a la iglesia de los Efesios y les dice, no os embriaguéis con el vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. La iglesia de Efesios es una iglesia con conocimiento de la palabra de Dios. Es una de las cartas más doctrinales después de Romanos. Pero pasa el tiempo y esta iglesia empieza a avanzar. Parecía que iban para atrás y se embriagaban con el vino, en el cual, hermanos, hacía luego paganismo con un Dios que había, entrando en un éxtasis raro. Y Pablo, viendo que la iglesia iba decayendo, les exhorta y les da un mandamiento. Esto es un mandamiento que el apóstol Pablo da a la iglesia de los Efesios. Vivid llenos del Espíritu Santo. Amén. Que bendito sea el nombre de Dios. Y mirad, hermanos, primeramente, para ser lleno del Espíritu Santo, la gracia de Dios los tiene que iluminar por medio de su palabra y aceptar a Cristo como dueño y salvador de nuestras almas. Y una vez que aceptamos a Cristo como nuestro dueño y salvador, pues podrá ser lleno del Espíritu Santo. Que bendito sea el nombre de Dios. Por muchas fuerzas que hagas, por mucho que lo intentes, por muchas buenas obras que quieras hacer, si no naces de nuevo, de nada vale. Para que podamos agradar a Dios y que las obras sean producidas por el Espíritu para agradar a Dios, tiene que ser nacer de nuevo y que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. Amén. Pero Pablo escribe a creyentes que ya habían nacido de nuevo. Y mirad, Jesucristo se encuentra con Nicodemo, mejor dicho, Nicodemo con Jesús. Y dice que de noche va a buscarle. Y le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios. Fíjate que Pablo le dice, sabemos, no dice sé, sino sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no las puedo hacer si Dios no está contigo. Los fariseos se reunían y hablaban de Jesús sabiendo que tenía poder de Dios. Ellos tenían conocimiento por medio de las Escrituras que lo que él hacía estaba escrito. Por eso dice, sabemos que vienes de Dios. Amén. Pero ahora, en el judaísmo había unos rituales de la purificación que se lavaban con agua. Y dice la palabra de Dios que había gentiles que se hacían proselitos, que eran que aceptaban la religión judía. La circuncisión, les aprendían a orar, a cómo estudiar la palabra, la Torá, y a cómo ser un judío más. Los gentiles que se hacían judíos,
Que bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y ellos, a estos hombres, le llamaban como recién nacidos. Como ellos eran maestros y los aprendían. Que bendito sea el nombre de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no entras en el reino. Que bendito sea el nombre de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ellos entendían ciertas cosas, que los rituales de la purificación limpiaban y se purificaban durante 7 días con agua y se limpiaban, y para ellos esto era, se purificaban, pero la purificación era externa. Pero Jesús le dice: si no naces del agua y del Espíritu. En otras palabras, lo que Jesús dice a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no entres en el reino. La palabra que yo te digo, que te limpia como agua, pero la palabra Espíritu llega a lo más profundo del hombre, a los pensamientos, a los sentimientos, a las emociones, al alma y al espíritu, donde no puede llegar nadie. Ahí llega la palabra de Dios. Y le dice: te limpia como agua y te purifica, porque vamos del Espíritu Santo. Por eso le dice: si no naces del agua y del Espíritu, no entras en el reino, Nicodemo. Y ahora Nicodemo, hermanos, viendo la grandeza de Jesús, su palabra, su poder, se rinde ante la persona de Jesús. Que bendito sea el nombre de Dios. Amén. Jesucristo dice que va con Felipe y van en busca de Natanael. Y cuando le ve, hermanos, dice Jesús a Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice: ¿de qué me conoces? Antes que Felipe te llamara, te vi. Debajo de la higuera. Cuando un hombre, hermanos, busca en el Espíritu y busca de corazón, y no lo hace para hacer sonar trompeta al pueblo, y cuando estudia la palabra, lo hace para conocer al Dios verdadero, Jesucristo te recompensará lo público. Y con 2 palabras que le dice, ahora Natanael lo reconoce y dice: tú eres el rey de los judíos, porque sabía que solamente Dios puede ver en el secreto. Amén. Que bendito sea el nombre de Dios. Entonces, lo primero, para yo ser lleno del Espíritu, enseña la palabra que tienes que amar a Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, con todo tu ser. Él tiene que ser tu pasión y tu devoción. Cristo tiene que ser lo primero en tu vida. Que bendito sea el nombre de Dios. Entonces, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y de esta manera vivirás lleno del Espíritu, cuando Cristo sea lo primero en tu vida. Pero mira, el Espíritu Santo me ponía los personajes de la Biblia. Y el Señor me decía: tienes que parecerte un poquito a Abraham, salir de tu tierra y de tu parentela, dejar la comodidad y buscar a Dios de verdad, en espíritu y en verdad. Para ser lleno del Espíritu, tenemos que parecernos un poquito a José, que cuando fue vendido por sus hermanos, ultrajado, humillado, vio que era un propósito de Dios. Para ser lleno del Espíritu Santo, tenemos que parecernos un poquito a Moisés, ese hombre que fue un libertador dirigido por el poder del Espíritu Santo, y dejarlo todo. Que bendito sea el nombre de Dios. Para ser lleno del Espíritu Santo, hay que parecerse un poquito al profeta Samuel, un hombre íntegro, apartado para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, un hombre de testimonio, que dice la palabra de Dios, que damos testimonio desde Berseba hasta Dan, y todo el mundo, hermano, lo veía. Cuando lo veía, dice: ¿cómo viene? ¿Con palabras de buenas o viene su mano con malas? ¿Qué testimonio daba este hombre? Porque vivía apartado para Dios. Para ser lleno del Espíritu Santo, hay que parecerse un poquito al rey David, el que lanzaba en el Espíritu la lámpara de Israel, pero dijo: cuánto amo yo tu ley. Pero para parecerse y ser lleno del Espíritu Santo, hay que parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Que cuando todo sale mal, que cuando todo viene en contra,
de esta manera vivirás lleno del Espíritu Santo. Para vivir lleno del Espíritu Santo se necesita más la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 y verso 16. Y la palabra del Señor Jesucristo abunda en vuestros corazones en toda sabiduría. Colosenses capítulo 3 y verso 16. Para ser lleno del Espíritu Santo hay que hacer como dijo Jesucristo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque vosotros dicéis que ellas hablan de la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Para ser lleno del Espíritu Santo tenemos que hacer como dijo Jehová a Josué, y meditarás sobre este libro de día y de noche para que todas las cosas te salgan bien. En otras palabras, lo que le dijo el Señor a Josué: Josué, todo lo que le digas, todo lo que propongas y todo lo que enseñes, que sea por medio de mi palabra. No hagas nada por tu propia voluntad. Y de esta manera vivirás lleno del Espíritu Santo. Para ser lleno del Espíritu Santo tenemos que hacer como dijo Pablo, el apóstol, en Romanos capítulo 12 y verso 1. Ser un sacrificio vivo, agradable delante de la presencia de Dios, con súplica, con ruego, buscando el Espíritu y en verdad, siendo un clamor delante de su presencia. Para ser lleno del Espíritu Santo tenemos que hacer como dice Mateo capítulo 6 y verso 6. Y tú cuando ores, entra en tu cámara secreta y cerrará la puerta, adora a tu Padre, y tu Padre que ve los secretos te recompensará lo público. Para ser lleno del Espíritu Santo tenemos que hacer como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que todos dicen que buscaban unánimes en un mismo sentir y en un mismo parecer en Cristo Jesús. Amén. Hablamos de Dios. Gloria a Dios. Pero vivir lleno del Espíritu Santo conllevará confrontación a tu vida. Se levantarán problemas y dificultades, porque el enemigo no está de más, y por todos los medios va a tratar de manos de desequilibrar tu vida y alejarte del camino de Dios. Y lo podemos ver por un hombre llamado David. David, como he dicho, era la lámpara de Israel, era un ungido de Jehová desde muy joven. Ya destacaba, obediente a Jehová de los ejércitos, amaba, un hombre que se dedicaba a la oración, un hombre cercano al pueblo, un hombre hermanos que mataba gigantes, y cuando estaba en la batalla, la victoria era suya, porque era el ungido de Jehová, porque el Espíritu Santo lo gobernaba. Pero cuando acercaba el éxito, las bendiciones, dice la palabra de Dios, que de la noche a la mañana, el rey Saúl lo persigue. Tiene que hacerse el loco, huir por los llanos, por montes, por desiertos y morar en una cueva. ¿Cómo es posible que el ungido de Jehová, el que gana las batallas, el que vence a los gigantes, el que lanza el Espíritu, cercano al pueblo, un hombre noble, sencillo, tenga que morar en una cueva y tenga que huir? Y yo meditaba en esta escritura y decía: Señor, no lo entiendo. ¿Cómo es posible que este hombre de esa estatura, un hombre que vive en santidad, tenga que ser perseguido y morir en una cueva? Pero el Espíritu Santo venía hablando en mi vida y me dijo: mira, los que buscan el secreto, los que aman mi palabra, los que viven en el Espíritu, no se rebelan, se humillan. Amén. Rebelarse es muy fácil, pero humillarte cuando llevas la razón, ser avergonzado cuando los planes que traes es por el Espíritu Santo, ser humillado, eso es otra cosa. Solamente los hombres que viven en el Espíritu tienen esta capacidad. Amén. Y lo podemos ver en un hombre llamado José, con 17 años, vendido, burlado por sus hermanos, que tuvo que pasar una situación difícil y angustiosa para ser segundo de Faraón. Pero entendió y comprendió que el problema, la dificultad y todo lo que le vino fue un propósito de Dios. Amén. Solamente los hombres que viven en el Espíritu
tiene la capacidad de comprender, de aguantar, de soportar todo lo que le venga. Amén. Que bendito sea el nombre de Dios. Amén. Por eso Pablo escribe y dice: basta ya de embriagaros con el vino, de vivir de cualquier manera. Deja ya la religiosidad y sea lleno del Espíritu. Amén. Que haya un crecimiento, una madurez, un desarrollo. Que vean en nuestras vidas que poder, que la gloria y el poder del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Que ha habido verdaderamente un cambio. Que hay una madurez, un crecimiento, un testimonio delante del pueblo. Que no vivas de cualquier manera. Por eso tenemos que ser imitadores de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo predicaba en las sinagogas, por las aldeas, por todas las ciudades, haciendo milagros, levantando paralíticos, dando vista a los ciegos, resucitando a los muertos. Pero dice la palabra de Dios que cuando predicaba, se admiraban de su doctrina. Y dice: ¿quién es este que habla como que tiene autoridad? Amén. Que bendito sea el nombre de Dios. Y te digo, a la iglesia, no esperes tener poder, no esperes tener revelación, no esperes tener conocimiento y no esperes el nombre espiritual si primeramente no vienes humillado delante de la presencia de Dios. Pero hoy en día quiero el poder, quiero la autoridad, quiero el conocimiento, quiero que hablen de mí, que me digan que soy un hombre muy espiritual, pero no vivo humillado delante de su presencia. No esperes nada, no te empieces con el vino, vive el Espíritu. Amén. El Evangelio es santo. Que bendito sea el nombre de Dios. Amén. Hoy en día nos gusta mucho el protagonismo, pero que poco nos gusta pasar tiempo con el Señor. Hoy en día nos gusta que hablen mucho de nosotros, pero que poco, hermanos, nos gusta estudiar la palabra. Tenemos todas las versiones: Reina Valera, Dios habla hoy, la nueva versión internacional, con estudio, pero no leen ni una página. ¡Qué pena! Que bendito sea el nombre de Dios. Y escuchas a muchos y dices: ya sabemos todo, sabemos de todo. He leído hoy 2 versículos y me he tirado 3 días meditando en ellos, de la profundidad que había. Que bendito sea el nombre de Dios. Amén. Por eso Pablo, que era un hombre que se parecía a Cristo, escribe a los Gálatas, Gálatas 5:16, y dice: no satisfagáis los deseos de la carne, sino vivir en el Espíritu. Amén. Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen. Que bendito sea el nombre de Dios. Pablo escribe a los Corintios y les llama hermanos, pero les llama carnales, porque dice: andáis como carnales y no sois diferenciales de los del mundo, aunque tenéis el Espíritu Santo, igual que los Gálatas. Pablo escribe a los romanos en la carta y le dice: no somos leyes a este mundo, en el cual solamente hay pecado y maldad, sino dice: renovaos por medio de vuestro entendimiento, por medio de la palabra de Dios. Y Pablo escribe a los tesalonicenses en 5:23, dice: el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y él dice: ¿qué quiere decir Pablo con esto, Señor? Me he fijado que casi todas las cartas escriben las mismas cosas: no andéis en la carne, andad en el espíritu, no seáis gobernados por la carne, seáis gobernados por el espíritu. Pero los tesalonicenses dice: santificar todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. El espíritu reside en la conciencia. Y dice la palabra de Dios que te acusa cuando haces algo mal o te defiende cuando haces algo bueno. Pero hasta que no lo haces, no te acusa. Pero cuando el Espíritu Santo muere en nuestras vidas, nuestras conciencias,
ya no te acusa cuando lo haces, sino antes que lo hagas, ya te dice, no lo hagas, es pecado. Ya no la contempla y es el mismo Espíritu que te avisa por antelación, no lo hagas. Y si lo haces, te va a estar siempre diciendo, arrepiéntete, pide perdón, arrepiéntete, pide perdón. Entonces lo que Pablo dice es que nuestra conciencia tiene que estar santa, limpia delante de Él. Pero también habla del alma, donde está el intelecto, la voluntad, los sentimientos y las emociones. Y Pablo escribe en Romanos capítulo 12 y verso 2, dice, renovados por medio de vuestro entendimiento. Quiere decir que el intelecto que está en el alma tiene que santificarlo por medio de la palabra. Amén. Para saber guiarnos y conducirnos y no hacer ciertas cosas y ser un hombre justo. Amén. Y también habla que hay que cuidar este cuerpo, porque somos miembros activos y tenemos que estar activos para cualquier cosa que Dios nos demande en esta vida. Entonces tenemos que estar santificados. No puedes vivir de cualquier manera. Pablo dice a los Gálatas, insensatos, que nos fascinó, empezando por el Espíritu, me he terminado por la carne. ¿Os dais cuenta, hermanos? Pablo les escribe a los Gálatas que por no esforzarse la palabra, vinieron los judíos y los engañaron. Y fueron transgresores de la gracia de Dios, por no querer estudiar la palabra. Aleluya. Los corintios, aunque teniendo los dones, por no valorar la gracia de Dios, hermanos, y no querer avanzar buscando y hablando y sirviendo a Dios, se estancaron y se quedaron como niños en el Espíritu. Que bendito sea el nombre de Dios. Amén. Los romanos, dice Pablo, no os amoldéis a este mundo, en el cual hay pecado. Vivir y renovados por medio de vuestro entendimiento la palabra de Dios que tiene todo el poder. Pero Pablo escribe a los Efesios y dice lo mismo: no os embriaguéis con el vino, en el cual hay solución antes de ser lleno del Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, Pablo escribe todas las cartas lo que está diciendo que el cristiano que no se consagra, que no vive el Espíritu, que no conoce el Espíritu y que no conoce a Jesucristo porque no quiere. Por eso ya no hay excusa. Si llevas un evangelio raquítico, mediocre, y no creces, y no avanzas, y no te desarrollas, es porque lo quieres, porque tienes al Espíritu Santo de tu parte. Si yo no crezco de aquí a 2 años y no me desarrollo como creyente y no doy testimonio y no crezco espiritualmente, es porque soy negligente. Porque tengo al Maestro de los maestros, al Santo de los santos, llamado Jesús de Nazaret. Que bendito sea el nombre de Dios. Pero a veces le valoro tan poco, teniéndole tan cerca, que mora en lo más profundo de nuestros corazones. Le hemos conocido, Él mora en ti y en mí. Dedícale el tiempo a Dios. Que cuando hablen de ti, quizás no te valoren porque seas el hombre con más conocimiento del mundo, que bueno, pero quizás no te valoren por eso. Y tampoco te digan que eres el más espiritual del mundo, pero cuando hablen de ti, que verdaderamente digan, es un hijo de Dios. Amén. Aplaude a Dios. Muy bien. Por eso, hermanos, voy a terminar. Tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo. Pablo nos enseña y nos da mandamientos en todas las cartas. Y el primero es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo para pensar como Cristo, para caminar como Cristo, para comportarnos como Cristo, para actuar como actuó Cristo, para perdonar como perdonaba Cristo y para amar como ama Cristo. Amén. Tenemos que vivir llenos del Espíritu, porque se levantarán problemas, dificultades. El enemigo no está de bulto, viene a matar y destruir. Por eso, la única manera que puedas aguantar es siendo un imitador de Jesucristo. El mismo Esteban, hermano,
Por eso Pablo nos exhorta en toda la Biblia, en todas las cartas, que no andes de cualquier manera, que el Evangelio Santo, irreprensible, buscando, ayunando, adorando, sirviendo, honrando su nombre y estudiando y escudriñando la palabra de Dios para dirigirnos de la manera más correcta, no por tu propia mente ni por tu propio pensamiento, sino como lo manda nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, no vivas de cualquier manera, iglesia. Tienes al Espíritu Santo, que es el Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Le tienes de tu parte. Si vives de cualquier manera es porque quieres, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. No os embriaguéis con el vino, el cual es la solución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Que Dios os guarde, que Dios os bendiga y hasta la próxima si Dios quiere.